Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más a Misterios al anochecer, su programa, como siempre digo, y no es en vano, sino es una gran realidad, su programa confiable de enigmas, sucesos que desafían a la razón, libros, entrevistas, actualidad, reflexiones, espiritualidad, viajes y mucho más. Este programa que sale tanto en Radio Arequipa Internacional FM como en la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web en edenex.es, la radio del misterio desde España para el mundo, en Radio Estación Lamas 96.3 FM para Lamas, Tarapoto y la región San Martín, y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Yo soy Fernando Chapi Martínez, así aceleradito, con toda la alegría y la emoción que me embarga, porque pues ahora estamos nuevamente juntos a través de las ondas. ¿Cómo han estado? ¿Qué se cuentan, amigos? Bueno, yo he tenido una semana de bastante reflexión respecto a campos de la vida de todo ser humano, como pueden ser, por ejemplo, la fantasía, la creatividad, todo aquello que los seres humanos, en distintas culturas, en toda civilización y todo tiempo, hemos construido, ya sea para explicar el mundo, para manejar el entorno que nos rodea, o para, pues, por ahí también incluso darnos un sentido, hasta divertirnos inclusive. Mediante la creatividad hemos construido esas historias que antes se contaban de padres a hijos, o en grandes grupos de amigos junto a la fogata. Hasta ahora algunos lo hacen, ¿no? Y de ahí han salido tantas cosas que han quedado, ya no sabemos si como leyendas o como recuerdos, ecos lejanos de realidades de las cuales otros seres humanos, de los que ya hasta el nombre a veces se ha perdido, fueron testigos. Historias de fantasmas, historias de seres imposibles, digamos, de encantos, de tesoros escondidos, de tantas cosas. Ese impulso que tiene el ser humano por imaginar y continuar imaginando, y a veces incluso también utilizar como una tabla de salvación en momentos particularmente complicados a eso que imagina, ¿no? Ya lo he comentado antes y también es algo que tengo siempre presente en un libro que para mí significa mucho, bueno, en la saga Caballo de Troya de JJ Benítez. En realidad, como saga son varios libros, no es uno solo. Ponían en boca de Jesús de Nazaret aquello de que cuando el hombre más se parece a Dios es cuando imagina, porque justamente Dios nos imaginó y nosotros aquí estamos, ahora somos, gracias a que Él pues nos tiene en su mente. Muy bien, y justamente como parte de las fantasías y de todo eso, esta semana me encontraba, por ejemplo, les cuento aquí, una confidencia entre ustedes y yo, revisitando libros, sagas de ficción, ¿no? Que en años anteriores, incluso cuando era adolescente, me marcaron bastante. Y entre ellos, por ejemplo, incluso ahora que estoy fuera de mi ciudad natal, me había traído un par de libros de la saga Harry Potter, ¿no? Que es todo un fenómeno que está siendo estudiado, que ha sido estudiado y que estoy seguro que constituirá uno de los grandes clásicos de la literatura para las generaciones venideras también. Nuevas generaciones se van sumando y es increíble el poder de los libros, de la lectura, de la imaginación, de pensar en otros escenarios y mundos posibles, en dimensiones alternas o en partes desconocidas de nuestra realidad. Porque yo me encontraba pues algo quizá entristecido, quizá preocupado por distintas cosas, como nos pasa a todo ser humano, y de pronto me pongo a escuchar podcasts donde reflexionan, donde comparten sobre las enseñanzas que hay en la saga Harry Potter, por ejemplo. Y me puse a releer 2 de estos libros también, y es increíble cómo a uno se le va, pues, ¿no? Se le va yendo la preocupación, te vas relajando. Recuerdo cuando yo era adolescente, púber en realidad, y mi tía
me dice, ¿sabes qué? Tú que paras, me veía leyendo cosas de ovnis y todo eso, y quería que lea algo, digamos, más quizá acorde a lo que la mayoría de jóvenes estaba empezando a conocer en ese tiempo. Me dice, mira, que hay algo que el hijo de una amiga le han dado este libro y le ha encantado, y se trataba de el primer libro de Harry Potter, La Piedra Filosofal. Me enganchó totalmente, me encantó, y ya sea en películas, ya sea en audiolibros, ya sea leyendo y releyendo hasta que las páginas quedan de un color que parece hojabulqui, los libros a través de los años, me ha encantado. De las pocas sagas, de la poca literatura de ficción, por decir así, que me ha llegado a cautivar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay personas, y no lo digo por esta saga, lo digo en general, ya que aquí hablamos de fenómeno ovni, fenómeno paranormal, que confunden un tanto, ¿no? Confunden las historias de lo que le gustaría que sea en cuanto a seres fantásticos, a criaturas imposibles, a sucesos extraordinarios, y llegan a considerarlos como que fueran realidad. Yo, por ejemplo, les cuento, me autorregalé un libro, el Diccionario Temático de Ufología, edición 25 aniversario, de Matías Morey Ripoll, y justamente pensando yo en estas cosas y por esas casualidades de la vida, hablo del libro, y dentro de las hipótesis que se manejan sobre los ovnis, sobre estas supuestas naves de otros mundos, de frente el libro abrió en la hipótesis de la personalidad propensa a la fantasía, y dice así: se describe así a cierto tipo de personas, aproximadamente el 4% de la población, que son generalmente muy imaginativas, de forma que fantasean continuamente y experimentan plenamente tales fantasías como reales. Son excelentes sujetos hipnóticos, sensibles a sugestiones de todo tipo. Todo esto no quiere decir que sean personalidades patológicas, sino todo lo contrario. En diversos estudios se han establecido las características de este tipo de personalidad distintas a los otros grupos de población. De ellas las más importantes son personalidad predominante entre médiums, psíquicos y visionarios religiosos, plenas facultades mentales, es decir, no son psicóticos, sino individuos sanos y sociables. Dicen tener poderes sobrenaturales o parapsicológicos, telepatía, precognición, etc. De niños vivían en un mundo imaginario propio mantenido en secreto. Frecuentes experiencias fuera del cuerpo, apariciones, visiones hipnagógicas e hipnopómpicas, con sueños vívidos y muy realistas. Entonces lo que nos dice aquí en este diccionario temático de ufología, dentro de las hipótesis que se manejan, porque lo que usualmente cuando hablamos de supuestas naves de otros mundos, que es como la mayoría de la gente entiende a los ovnis, ¿no? Incluso es una de las acepciones que figuran en el diccionario de la lengua española, ovni como supuesta nave de otros mundos. Hay muchas otras hipótesis, y entre ellas está de que se trata en realidad de fantasía desbordada. La persona que llega a vivir tanto como aquí dicen, y no solamente de niños, sino a toda edad, ya más en un mundo de su propia creación, que hasta se la llega a creer. Y bueno, de esto yo he escuchado a algunas personas, ¿no? Incluso en alguna ocasión a una chica en la ciudad de Lima, que nos llegamos a ser amigos, y ella mencionaba que creía que tenía dos vidas alternas, una vida dentro de sus sueños, con una familia distinta, una personalidad distinta, cosas que hacer distintas, y otra mientras estaba en la vigilia, mientras estaba despierta. Y era una persona mentalmente sana, o sea, no tenía ningún diagnóstico, había ido a chequearse y todo, así que es parte, me imagino, de la variabilidad del propio ser humano, de su diversidad, que es una palabra tan manoseada últimamente, ¿no? No solo diversidad racial, cultural, sino incluso diversidad en el funcionamiento de nuestra mente y en cómo enfocamos, vivimos y sobrevivimos el mundo. Así que justamente de esto se habla, ¿no? De la posibilidad que el fenómeno ovni puede en muchos casos obedecer a la fantasía que es entendida por el sujeto como una realidad. Y justamente aquí me ha entrado una llamada del amigo Masaru Uechi, que es uno de los que siempre participa, y se lo agradezco muchísimo en Misterios al Anochecer, porque nos aclara muchas cosas, y él pues ha tenido hace tan solo unas horas una ponencia a través de la internet en la que hablaba de fraudes ufológicos. Quizá ambas cosas estén conectadas: imaginar algo que no ocurrió, interpretarlo de una forma incorrecta, fallos en la percepción, fraudes y cosas que en realidad no son. ¿Cómo estás, Masaru Uechi? Bienvenido a Misterios al Anochecer.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un gusto nuevamente de estar aquí. Ya tu público ya debe estar aburrido de escucharme, pero siempre es un placer estar por acá. Al contrario, el público está siempre feliz de escucharte porque pones los puntos sobre las íes y siempre con la moderación que estos temas requieren, ¿no? Sin llegar a extremos sensacionalistas, sino siempre manteniendo cabeza fría. Cuéntanos, Masaru, has tenido una ponencia sobre fraudes ufológicos. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Será que obedecen a personas que no lo hacen conscientemente en muchos casos, que se dejan llevar por su mundo de la creatividad, por decirlo de algún modo? ¿O hay otros que sí son obra de pillos que quieren engañar y hacerse famosos a punta de crear historias fantásticas? Nunca mejor dicho. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que ambas cosas existen, ambas cosas hay. O sea, es evidente que hay personas que hacen negocio de este modo y que son capaces de crear información para seguir teniendo mayores vistas, para seguir llamando la atención, ¿no? También hay personas que ven lo que quieren ver, definitivamente están a la expectativa de ver ovnis. Yo, por ejemplo, pasé toda la vida tratando de ver un ovni y llegando ya bien a la vida adulta, pude ver uno en un momento que realmente lo estaba buscando, ¿no? O sea, fue sin querer. Pero sin embargo, pues esa expectativa de querer ver un ovni durante toda la vida podría haber generado en algún momento, pues, ver una lucecita y decir, esto es un ovni. Es más, las veces que he visto cosas parecidas a las cuales pues no estoy 100% seguro, pues nunca las he calificado como, vi un ovni tal fecha, ¿no? Eso me pareció ver un ovni, pero no estoy seguro, ¿no? Y esa vez en Cusco sí creo que fue bastante claro como para decir que me estaba equivocando, ¿no? Por eso es que no pongo en duda aquel avistamiento en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Pero te pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque ha pasado más de casi, que en esa época habré tenido 48 años aproximadamente, más de 45 años tratando de ver un evento de ese tipo, y por supuesto los deseos a cualquiera lo pueden engañar, ¿no? Y muchas veces se presentan pruebas que son muy, muy confusas y uno quiere creer que eso es así y ve lo que quiere ver hasta que alguien quizás le muestre el lado contrario y diga, ¿no? Esto con el dolor del corazón tienes que aceptar que no, que es algo que te pareció, que los sentidos te engañaron, ¿no? Uh-huh. Pero también está el punto en el cual tú creas algo para poder seguir llamando la atención. Y sabes, esto pasa mucho con los contactados, porque el fenómeno del contactismo no es un fenómeno perenne, ¿no? Es un fenómeno que pasa quizás en algún punto de tu vida y después de eso tal vez se corte, baje su frecuencia o baje su espectacularidad, ¿no? Y después sea un evento mucho más esporádico, con tal vez con un matiz mucho más, ¿cómo podría decirse? Sutil, pero sin embargo, si a través de esta experiencia has empezado a llamar a otros, a llamar la atención, te acostumbras a que la gente está alrededor tuyo, preguntándote más, y de repente llega un momento en que baja este flujo de contacto, pues la tentación de muchos contactados, en los cuales finalmente caen, es crear algo más para poder llamar la atención, y ahí es donde el contacto mismo se corta en sí, porque ya no cumple más esta función de revelar la verdad, sino que se transforma más en una adicción de la atención, ¿no? Entonces hay casos de contactados famosos que quizás durante mucho tiempo su revelación fue real, y después cuando ya no recibía más, por lo menos no con la misma frecuencia, la misma intensidad, no recibían estas visitas, estos contactos, pues por el hecho de querer seguir llamando la atención, por el hecho de que hay gente alrededor que le exige más información, pues terminan inventando algo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso pasa mucho en el mundo del contactismo, ¿no? Así es, Masaru, ya que la ponencia de hoy ha sido sobre fraudes ufológicos, para ti, ¿cuáles serían los más grandes fraudes que se han hecho pasar por avistamientos o contactos reales del fenómeno OVNI y resultaron ser viles mentiras? O si somos buenos, quizá terribles equivocaciones. ¿Cuáles son, a ver, por ejemplo? A mí los más terribles,
Porque hay fraudes que la gran mayoría tienen la opinión de que es un fraude, pero sin embargo siempre queda esta dudita, ¿no? Humo, que es un caso tan nombrado, hoy lo discutimos, tú dijiste también tu opinión acerca de eso, y también estoy de acuerdo con lo que dijiste. Humo es un fenómeno que duró desde los 60 hasta los 90, 30 años dando información. Después aparece José Luis Jordán Peña que agarra y dice, pues no, yo escribí las cartas y se arma todo un bolondrón, pero es verdad, es cierto que una sola persona no puede producir esa cantidad de cartas. Los lugares donde llegan también es sobre España, que el mismo Jordán Peña solamente dice, yo lo presenté, yo hice eso, y no hay otra evidencia más acerca de, o sea, solamente con un yo fui el que provocó esto, sin explicar cómo es que lo hizo de varios lugares o lo que venga, pues ya basta para desmentir toda una experiencia de 30 años, pues, ¿no? Lo que es muy posible, porque sí en la naturaleza de las cartas hay un cambio importante. Me parece que entre la época de los mediados de los 70, la tónica y la manera en que se escriben las cartas, y incluso la cantidad, la afluencia de cartas, cambia en ese periodo. Pareciera que sí hay un periodo en el cual sí hay tal vez algún tipo de comunicación que pueda ser real, porque aún así las personas que presentan las cartas no tienen una prueba mayor que sea contundente, excepto que el contenido puede ser excepcional, ¿no? Podría ser el contenido de alguien que tenga mucho conocimiento de ciencia en su momento, que esté muy al día con los avances, y aún así hay un par de cosas que realmente no tienen explicación, y después el resto de volumen de cartas que aparecen después de ese periodo, que ya empieza a cambiar un poco el tono, ¿no? Y la naturaleza. Entonces quizás ahí sí haya habido una intervención, y muchas veces aparece esto, ¿no? Un caso que pareciera legítimo y después hay algo que lo desmiente con una contundencia que la gente deja de prestar atención, o se desilusiona tanto del caso que ya no quiere ver ni ese ni otro caso, ¿no? Pero como que lo sabotean, ¿no? Sabotean la confianza en el asunto de la investigación del fenómeno OVNI y del misterio en general. Claro, el caso más, el apoyo de la corona de todos los casos de la ufología, pues Roswell mismo, ¿no? Roswell, en un principio simplemente bastó decir, no, esa foto, esa noticia que hicimos el día de ayer, que teníamos un ovni, no nos equivocamos, era un globo meteorológico. 20 años muerto el caso, de repente alguien suelta una notita acerca de eso en un libro de ufología, y empieza a llamar la atención de ufólogos muy serios, en verdad, como Stanton Friedman, que es un pilar de la ufología, es físico atómico el hombre, y empieza a hacer el trabajo de hormiga, de entrevistar gente, de buscar testigos, después de todos esos años, y poco a poco va encontrando testigos que van llamando a otros testigos, y empieza a crear una red de testigos que van afianzando y van teniendo coincidencias en las cosas que van informando, y empieza a tener después personas que le van enviando información, a veces anónima, que le van dando pistas hacia ciertos lugares, y se crea un caso muy serio, como la seriedad misma del señor Stanton Friedman, que realmente no tenía necesidad de ser ufólogo. Él le fue muy bien hasta el final como físico nuclear. Sin embargo, a pesar de que muchas veces lo deben haber ridiculizado, él siguió publicando y siguió trabajando en su trabajo, que era ser físico, ¿no? Hasta que el tema de la ufología pues empezó a llamar tanto la atención que ya era más conocido como ufólogo que como físico en sí, ¿no? Sí. Pero después de eso pues viene la revelación de la Fuerza Aérea diciendo, ya, está bien, mentimos. No era un globo meteorológico, era el proyecto Mogul, ¿no? Una información que pueda ser real, yo creo que era real, el tema de que había un proyecto real que se llama Mogul, que buscaba encontrar las pistas a través del sonido de pruebas atómicas en Rusia, pero al final tampoco la descripción del globo de Mogul se acerca a lo que describían los testigos en su momento, y esa explicación de que ponían maniquíes para poder decir y explicar el tema de que no salió en su momento al inicio, sino que salió después a través de la investigación posterior, después de resucitar el caso, la existencia de cuerpos
de seres extraterrestres. Sí, que decían que eran los famosos dummies, ¿no? O sea, estos maniquíes de prueba que a veces se lanzan de grandes alturas para ver la resistencia de los materiales y todo esto, ¿no? Claro. Y decían que eso era lo que supuestamente habían encontrado en Roswell. No hay ninguna prueba, ¿no? No puedes tener una prueba con daño de tamaño de niño, a menos que quieras venderle autos a un niño o poner a un niño de piloto o de parecido. No tiene sentido, ¿no? Sí, pues. Entonces, bueno, ahí pareciera que muchos fraudes, entre comillas, fueran justamente construidos para desestimar casos que son reales, ¿no? Pero sí, en definitiva, hay casos que son, bueno, acá estamos comentando hoy el video que es de chica con el tema de... ya me olvidé el nombre de este tío que fue pareja de sus hijos en un momento, que por eso tuvo sus 15 minutos de fama. No sé qué cosa vi, ya se me fue el nombre, que evidentemente se ven como fraudes, pero siempre hay un propósito, ¿no? Un fraude como pues, bien dicho, tiene el concepto es creo una mentira para poder ganar algo, para poder ganar atención o para poder ganar dinero o para conseguir poder y manipular gente, ¿no? A ver, el tema de conseguir poder, ese es el más peligroso. Sí, quiero hacer una recapitulación porque no todos los que escuchan Misterios al Anochecer son 100%, digamos, así metidos en estas temáticas ufológicas, ¿no? Lo primero de lo que tú has hablado es del caso Humo, que así a grandes rasgos es un caso que se da en distintos países europeos principalmente, aunque no exclusivamente, entre ellos quizá los más conocidos en España. Básicamente son unas personas o unos personajes, seres, no sé, que se van comunicando con distintas personas, valga la redundancia, mediante cartas, ¿no? Hace ya bastantes décadas, por los 60, por ahí. Y lo que afirmaban era que se trataba de un cuerpo expedicionario de seres de otros mundos que venían de un planeta llamado Humo, que sería equivalente a la estrella Wolf 400 algo, no me acuerdo del número, que daba vueltas alrededor de una estrella pequeña llamada Yuma por ellos, y que habrían recibido una señal de radio proveniente de un barco noruego que a inicios del siglo XX pues dejó escapar esta señal, la cual atraviesa la ionosfera, se va al espacio y varios años después llega a este planeta. Los científicos de ahí lo encuentran, dicen, oye, en ese sistema solar no teníamos catalogado un planeta con vida, entonces vamos a ver qué se traen, quién está ahí. La nave expedicionaria aprovecha ciertas cualidades que habían para viajar rápido por esa época en el espacio, según cuentan. Descienden en un lugar de los Alpes franceses llamado La Yavie, construyen un refugio, van conociendo de muchas maneras las lenguas, primero el francés, luego otras lenguas humanas, y se deciden a investigar. Luego llegan otras naves y se van contactando con las personas que ellos eligen, no sé bajo qué criterio, principalmente mediante cartas en las cuales les aconsejan que si no quieren creer, no crean, que simplemente les van a dar por ahí algunas cuestiones técnicas, incluso hasta de la supuesta cultura espiritual de su mundo, donde hablan de un ser llamado Umowoa, que sería como un equivalente a Jesucristo en nuestro mundo. Son cartas muy muy interesantes que están, por ejemplo, compiladas en el sitio web humociencias.org, que tiene muchísimos años. Yo la primera vez lo leí de adolescente, y también de un investigador ya fallecido hace mucho, Ignacio Darnaude, que también investigó el caso, ¿no? Entonces es el caso Humo, que en años más recientes fue resucitado por lo típico, ¿no? Divulgadores de contenido, youtubers, gente random en Twitter que decían que ahora ya estos extraterrestres no se comunicaban por cartas sino por tweet, con lo cual por supuesto ridiculizaron el caso, que ya de por sí generaba suspicacias, por más que había algunas cosas como que dijeron en tal lugar, tal día, tal hora se va a ver una nave con un símbolo nuestro que es como una H con una barra al medio, y esas cosas al parecer se cumplieron. Por ejemplo, en Bolivia, me parece que también en Brasil, en otros puntos del mundo que no había manera, y de pronto aparece una persona en Rusia, una persona llamada José Luis Jordán Peña,
y él asegura así, sin ninguna prueba, que él era el autor de las cartas, que todo era una especie de experimento social para ver cómo reaccionaba la gente ante una supuesta visita o invasión extraterrestre. Y la gente a la que este caso le incomodaba, sin que él dé ninguna prueba, dicen, es verdad, como lo ha dicho este pata random, entonces ya pues, es cierto, se cerró el caso. Pero hay muchas cosas raras en el caso Humo en realidad, muchísimas. Incluso yo les recomiendo a los oyentes, se puede encontrar aquí en Perú, yo lo he comprado en Lima, el libro, y está en internet también, El hombre que susurraba los humitas, del investigador español JJ Benítez, donde da una clase magistral de por qué este caso no es cerrado y que podría ser real, al menos al inicio, ¿no? De ahí el otro caso que ha mencionado Mazaro, el caso Roswell, creo que todos ya lo conocen, ¿no? Lo que ocurre en 1947, una supuesta nave que cae. De ahí primero como que la prensa dice sí, podría tratarse de una nave de otro mundo, luego lo desmienten, dicen se trató de un globo sonda, y todo esto que ocurre pues en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, que ahora es la meca de todos los que les guste de forma seria o no el tema OVNI, ¿no? Eso para poner contexto, porque hay oyentes pues que no manejan al 100% estas cosas. Continúa, por favor, Mazaro. Muchas gracias, Fernando. Tú siempre con el detalle, así el detalle justo del asunto. Bueno, imagino que también la autopsia a alguien pues debe ser también un tema que se tiene que tocar con el tema de los fraudes, pues, ¿no? Aunque ahí por ahí he leído algún escritor que lo defiende con puntos que son bastante interesantes, ciertamente, pero el mismo Rey Santilli, que es el que lo publicó, pues él dice que existió una cinta real que cuando se le entregan, al no guardarse bien las cintas, que se deterioran mucho por ser muy, muy, muy viejas, y que al final él recrea lo que apareció originalmente, que hay fotogramas que son reales, que nunca había dicho qué fotogramas han sido los que eran reales, pero que el metraje era demasiado corto como para poder justificar una autopsia real, y después él mandó construir un maniquí y ya el resto es historia, ¿no? Apareció en Fox, fue uno de los programas más vistos. Uh-huh. Y se muestra pues un lugar, un laboratorio de los años 50, donde se hace la autopsia de un ser extraterrestre que aparentemente cayó, no sé si es que de Roswell, alguno de esos incidentes, pero sin embargo marcó mucho en su momento, y después cuando se anunció que era un fraude, pues definitivamente hizo un impacto muy, muy negativo dentro del estudio serio de la ufología, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pero creo que los casos más peligrosos de fraude son aquellos que buscan no dinero, no atención y fama solamente, sino poder manejar personas, ¿no? Ajá, manipulación, ya. Manipulación, y que también tienen que ver con este tipo de personas que tú mencionaste en un inicio, estas personas cuya fantasía pues básicamente les envuelven y les engañan a ellos mismos, y ya una patología definitivamente de hacerlos creer que son pues mesías, un escogido de Dios. Uh-huh. Y forman religiones alrededor de ellos, muchas veces malintencionadas para ganar dinero, y otras porque realmente están celados, ¿no? Uh-huh. Y se creen ellos mismos esas mentiras y arrastran a muchas personas con ellos. Por eso estos líderes carismáticos, ejemplos tenemos muchísimos con David Koresh en Waco, Texas, con los davidianos, ¿no? Sí. Que terminan muertos todos ahí cuando lo manejan muy mal el FBI y la Autoridad de Fuego y Tabaco y Alcohol en Estados Unidos, de armas de fuego, tabaco y alcohol en Estados Unidos, y que sitian el rancho donde ellos viven, pues, ¿no? Uh-huh. Y intento de entrar y incendian el lugar y mueren casi todos dentro de ese rancho, donde había familias, había niños, había de todo, ¿no? Porque sería un mesías que irrumpió en medio de la comunidad, de esta comunidad, y después los llevó al extremo, ¿no? Con la idea de que ellos iban a vivir el apocalipsis y iban a ser ese grupo remanente que iban a vivir la gran tribulación, pues, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, la religión es un campo
no digo que las religiones estén mal o que todas sean malas, es más, yo creo que la religión en cierta manera también ha contribuido muchísimo a nuestra cultura, a nuestra historia en sí, pero también lo lamentable es que son personas, no siempre son santos los que dirigen esto, y los que aparentan ser santos pues quizás son los más peligrosos, ¿no? Y en el tema ufológico pues también ha sucedido, y este es el punto más peligroso de los fraudes o de las mentiras en el tema OVNI, ¿no? Tenemos ejemplos, quizás el más peligroso de todos fue el de Heaven's Gate, ¿no? Ah, claro. La pareja Mark y Bonnie y Neto básicamente fundan la religión, haciéndolos creer que una raza, una nave extraterrestre va a pasar ocultado en la cola de un cometa, que es el Hale-Bopp, va a pasar, y que ellos tienen que ir con estos extraterrestres que se los van a llevar, pero en condiciones que mueran. Entonces, lo que se produce, no sé cuántos eran las víctimas en esto, pero un grupo muy grande de personas que se suicidan para poder ser llevados por nosotros. Esto es curioso porque hay mensajes parecidos que le llegan a individuos más aislados, no a nivel de una religión, pero hay un caso que me recuerda mucho a esto, que no voy a decir que es real lo que ellos decían o lo que ellos creían, pero sin embargo son dos brasileros que son técnicos de televisión, de radio y otras cosas más, reparan aparatos, tienen cierto conocimiento técnico, electrónico y otras cosas más, por lo tanto no eran pues personas que fuesen iletradas del todo, que no tuviesen conocimiento, pero de una u otra manera empiezan a tener esta información ufológica, empiezan a estudiarla, y de una manera tal vez extraña, no sé de qué manera pueden haber llegado a la conclusión de que los extraterrestres se los iban a llevar en un lugar, van a este sitio donde los citan, van con unos lentes de plomo y aparentemente se acuestan y aparecen muertos en la otra mañana, ¿no? Y sin embargo, cuando se ve el cuerpo de ellos y todo, y se hace la autopsia y todo, no hay un signo de violencia, pareciera que ellos han muerto de manera natural, ¿no? Y que ese fue un requisito para poder llevárselos, ¿no? Y se aparece mucho un caso que sucede aquí en el Perú, que lo narra mucho la gente de Chilca. La historia se ha escuchado muchas veces de Eduardo Camacho, de un muchacho que dice que los extraterrestres se lo van a llevar, que un día va a padecer un accidente de tránsito en el cual él va a fallecer, pero realmente no es que haya fallecido, sino que se le llevan, ¿no? Entonces él mismo predice su muerte, la manera en que va a morir, y después la sorpresa es cuando efectivamente le sucede eso, ¿no? Entonces el caso es preocupante, ¿no? Es una cosa extraña realmente lo que sucede ahí. Lo que también cuentan, o lo que también atestiguan acerca de esto, es que Julio Dongo, que es muy conocido en el círculo de los avistamientos en Chilca, cuando va a preguntar acerca de este caso, porque si no me equivoco esta persona era un conocido o él sabía de él, y va a preguntar acerca de este caso no recuerdo cuál de las personas contactadas en Chilca era la que iba a hacer la consulta. Entonces que la gente de Maruja, no sé si muy seguro, de Maruja Soler, que también son protagonistas del contactismo en Chilca, antes de hacer siquiera la pregunta, porque cuando él llega, tiene tanto esto en la cabeza, el suceso de la muerte de este muchacho, y quiere esta corroboración. Entonces él, cuando llega, ni siquiera pregunta, ni se presenta, ni nada, se va a acercar a preguntar directamente esto, y antes de que siquiera pueda hacer la pregunta, le dicen, sí, efectivamente eso es lo que pasó, le afirman la situación sin siquiera haber preguntado, y esto es lo que más lo saca del lugar, pues, ¿no? Que se anticiparan a la pregunta, ¿no? Entonces estos casos sí son extraños, en verdad, y quizás este es uno de los puntos que el contactismo pueda generar un riesgo, ¿no? No creo que hay contactados reales. Por supuesto, también entiendo que el contacto no es un fenómeno continuo,
También sé que muchas personas que viven, ya han vivido el contacto, lo mantienen según cuál es tal vez el estado espiritual que tengan en ese momento, pero uno no es santo y el estado espiritual no se mantiene durante tanto tiempo a menos que pues sea un santo, efectivamente, ¿no? Y somos seres humanos comunes y corrientes que aspiramos a tener una vida digamos en un estado espiritual superior, pero es muy difícil de mantener, y quizás este contacto no se mantiene tanto tiempo porque también nosotros no somos capaces de mantenernos espiritualmente tanto tiempo, o por lo menos en episodios, o sea, siempre es una subida y una bajada, ¿no? O sea, hay momentos que estamos bien espiritualmente y hay momentos que no, ¿no? Y entonces el nivel de contacto sufre, y muchas veces cuando no estamos en un nivel espiritual adecuado quizás, pero si el canal mental está abierto porque se tiene quizás esta sensibilidad, pues tal vez estos seres positivos se alejen y seguimos brillando de tal manera que brillando por respecto a esta sensibilidad que se tiene para contactar con estas entidades superiores, brillamos de tal manera que llamamos la atención a otras personas, a otros seres que no son tan positivos, y muchas veces la vida de los contactados se vuelve muy, muy pesada porque me imagino que no es tan sencillo abrir y cerrar el canal como mover una perilla o algo parecido, ¿no? Pero sin embargo, estos contactados en sí, si son personas muy carismáticas, pueden mover muchas personas, quizás en un momento malo ya no sientan este contacto, pero necesitan todavía esta sensación de seguir siendo el centro de atención, y muchas veces pueden mover a muchas personas hacia un lugar equivocado, o simplemente te encuentras un salado que te hace pasar por un contactado y sucede lo que pasa con Kevin Gates, ¿no? Ya, pero muy aparte de esas reflexiones, porque tú eres el filósofo de la ufología, sí, ese término se me ocurrió hoy mientras te escuchaba en la ponencia. Ya, muy aparte de eso, ¿qué otros fraudes, por ejemplo, tú consideras? A nivel Perú, lo de... A ver, ¿qué puede ser? No quiero adelantar, tú dime. ¿Alguno del que hayas hablado o haya salido en tu ponencia? La momia de Nazca es algo que también es inevitable de ver. Falsazo, dicen, ¿no? El 90% del fenómeno de la momia de Nazca es falso. O sea, me refiero a que el 90% de las momias que se han presentado, lamentablemente las momias que se han tomado para el estudio por parte del Ministerio de Cultura, pues definitivamente eran armadas, groseramente, lo demuestran los estudios que presentan también la Ministerio de Cultura, pero sin embargo sí creo que dentro de estas piezas, hay piezas que son reales. Yo creo que el estudio, ya te lo he comentado varias veces y lo he hecho incluso contigo en el canal, el estudio del señor Edgar Hernández, el profesor de la Universidad de Inca que lo perdimos en diciembre del año pasado, en verdad sí estaba muy muy cerca de la verdad, que él en ese estudio incluso que expuso con nosotros en Marte Estudio, con la primera exposición que tuvimos en presencial, aquella exposición era muy reveladora. Definitivamente que la información era lo más médico posible, lo más enfocado a la parte médica, biológica, los estudios de tomografía, la fisiología que se estudió. Yo creo que sí estábamos ante un fenómeno real. Pero acá hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, los ufólogos en el Perú siempre hemos llamado la atención con que Nazca, de Paracas, son culturas que han estado muy cerca con el tema OVNI, ¿no? Desde las líneas de Nazca a las momias, no las pirámides, sino las momias que aparecen con la cabeza alargada. Que muchas veces estos cráneos alargados pues se demuestra que son por preparación o por colocarle tablillas en la cabeza para alargar la forma del cráneo en sí, ¿no? Entonces se apunta de que estos cráneos son extraterrestres y pues viene cualquier arqueólogo y dice, no, pues todos se colocaron tablillas y se deformó el cráneo, ¿no? Claro. Pero hay cráneos que se ven cráneos alargados que aumentan la masa encefálica, o sea, la cavidad encefálica es mayor, y eso no va a suceder con una deformación en sí, ¿no? Se deforma la cabeza, pero la cavidad craneal, los centímetros cúbicos que se tienen en la cavidad craneal no deberían cambiar, y hay casos de
cráneos que sí, definitivamente hay mayor calidad craneal para poder albergar un cerebro más grande, ¿no? O sea, esto en definitiva pues no debería suceder, ¿no? Pero sin embargo, tú señalas en museos cráneos que están deformes y que definitivamente la cabeza tiene la misma calidad craneal y se demuestra que es una deformación que se ha hecho cuando la criatura todavía es pequeña y el cráneo todavía es maleable, y sin embargo no se mencionan los otros cráneos, ¿no? Entonces tú con pruebas que son verídicas, agarras y tratas de tapar las otras que son las suposiciones que son extrañas, porque no sabes cómo explicarlo, ¿no? Y esto muchos ufólogos lo reclaman, agarran y dicen, pero y esa de acá, y esa de acá, y esta de aquí, pero sin embargo dicen, no, mira, esta de acá, y acá se demuestra que lo hacían comúnmente, siempre lo repetían, acá los niños que hacían esto, es por temas religiosos, qué sé yo, y lo que venga, pero sin embargo, obvias lo otro, ¿no? Y en el caso de las momias de Nazca creo que pasa una cosa similar, pero efectivamente señalan momias que son falsificadas totalmente de manera grosera, y sin embargo, por decir esto es falso, no sé que el resto, o esta específicamente la momia María, que se dice que realmente es la momia Mario al hacer un estudio genético, pues definitivamente eso es real, y con la falsedad tratas de tapar lo que con estudios se ha demostrado que es real, ¿no? Entonces, por este lado sí, yo creo que hay un fraude dentro de las momias de Nazca. Lamentablemente este fraude hace que esta pieza que es la única por la cual puedo responder, la de Mario, esta que es real, pues ya genera una duda que es casi imposible de superar, ¿no? Uh-huh. Claro. Te pasé un video que para que lo veas la vez pasada, lo estuvimos conversando. Sé que muchas veces el tema, pues uno tendría que ser biólogo, tiene que ser médico para poder ahí decir, sí, esto es real, esto tienes razón, pero sin embargo a mí me parece tal vez el punto más convincente, que es lo que estuvimos discutiendo el otro día, esta desaparición tan curiosa y abrupta justamente del expositor, ¿no? Que en verdad el mundo de la ufología sí deja mucho que pensar, ¿no? Uh-huh. Sí, llama la atención. Y aparte de este caso, ¿qué otro reciente? A ver, vamos a ponerlo así, ya, porque no lo sueltas. En la ponencia que dijiste mencionaron el caso del supuesto globo de Pachacamac, ¿no? Que ahí mencionaban, esto que salió hace tantos años, de que supuestamente aparece un ser luminoso en la zona de Pachacamac, al sur de Lima, que además es un lugar muy místico desde tiempos prehispánicos, y después se comprueba mediante el análisis de los videos que habían, que se trataba de un globo, uno de estos globos de helio, que tenía la curiosa forma de la cabeza de Bugs Bunny, que todos conocemos quién es ese conejo, ¿no? Ya, claro, sí, mira, yo respeto la opinión de mis compañeros que también tuvieron la exposición que han visto y han estudiado y han estado revisando los videos y pues opinan que realmente es un ser que no pueden explicar tan bien, pero que es un ser ahí extraño que está grabado, que han podido grabar en serio, ¿no? Uh-huh. Yo sigo pensando que es un globo. Es más, yo también estoy viendo nuevamente algunos videos de una investigación que se hace en México, y he vuelto a ver los fotogramas y la comparación pues del globo puesto de cabeza. De hecho que la parte metálica, porque es un globo metálico, brilla con la luz de los autos, y después el resto es una serigrafía, porque es el globo hecho en material metálico azul, pero no para poder hacer que el resto del globo sea metalizado también tendrías que hacer diferentes colores metálicicos que al momento de crearse pues no se van a poder definir bien y no van a quedar bien. Entonces la manera más sencilla y más barata es sobre ese globo metálico hacer una serigrafía que viene a ser la parte blanca del rostro y la parte roja que viene a ser el de dentro de las orejas, por ejemplo, y la boca, ¿no? Sí, quizás lo que era medio raro, lo que era medio raro es que decían, sí, pues pero ¿cuándo has visto tú
un globo, porque, a ver, vamos a ponerlo así, y quien no lo conozca el caso o quien no lo recuerde, lo remito a YouTube, donde todavía están los videos de esos momentos, por ejemplo el canal de Johanan Díaz Vargas de México, que se llama Insólita Experiencia, o de un escéptico mexicano, César Buenrostro, que ellos agarran esas imágenes y demuestran que en realidad, pues, porque, o sea, la gente, los entusiastas de estos temas que quieren ver ovnis y quieren ver seres extraños en todos lados, decían, no, que tiene una forma como si fuera un pulpo volador, una medusa voladora, de lo que también hay ciertos testimonios ovni, y ellos lo que hacen junto con otras personas que analizan imágenes es que no es un pulpo, sino que algunas imágenes eran de una calidad tan mala que es como que se pixelea y todo, pero en realidad era que este globo, me imagino que algún niño lo habrá dejado escapar, algo así con forma de cabeza de Bugs Bunny, estaba flotando al revés, entonces lo que parecían como tentáculos o patitas eran las orejas de conejo, ¿no? Suena raro, claro, porque sí, muchos decían, ¿y tú cuando has visto un globo que vuela al revés? Bueno, me parece más factible que el globo vuele en esa forma invertida a que sea un ser extraño de otro mundo o lo que sea, ¿no? Siempre hay que optar por la opción más... No, pero la explicación es más sencilla de lo que parece, porque al final si el globo metalizado de la cabeza de Bugs Bunny pierde helio, pues entonces la parte donde más helio conserva es la que va a ir hacia arriba, y los orejas que tienen una menor cantidad de helio y que va perdiéndolo más fácilmente al parecer, pues va hacia abajo y se pone de cabeza, ¿no? La verdad que si uno se la prueba con una cabeza de globo de Bugs Bunny tal cual, a los 3 días y medio sucede eso. Hay un video de una persona que no tiene nada que ver con Johanan Díaz, nada que muestra... Dicen que es un conejo. Que él deja... Sí, un conejo, el mismo globo lo deja ahí 3 días y medio y después lo suelta y se pone de cabeza. Eso es normal, o sea, no hay mayor misterio en eso, ¿no? Y el hecho de que, lo que comentábamos, ¿cómo se ve la parte roja del conejo y todas estas cosas? Es lo que decía, esa parte se impresa en serigrafía, no refleja la luz, porque no es la parte metalizada del globo, y aparte el rojo, yo estudié en época de Bellas Artes, cuando estaba viviendo en Paraguay, estudié en el Colegio de Bellas Artes de Asunción, y entre las primeras cosas es pintar en carboncillo, y ahí te enseñan pues teoría de color, y te hacen ver que el color rojo al momento de quitarle el carboncillo es negro, porque en verdad es un color muy intenso. Si tú ves un programa de televisión en blanco y negro y alguien está vestido de rojo, tú no puedes distinguir si está vestido de negro o de rojo, porque el color rojo, al pasarlo a blanco y negro, se pone gris claro. Se ve negro. A negro, claro, negro. No, ya, claro. Sí, se ve negro realmente. Y si tú ves un pájaro que con esos colores trata de llamar la atención de la hembra, es un rojo muy intenso, en la noche ese color rojo se ve negro. Esa es la razón por la cual no agarran a estos pájaros cuando están en su nido en la noche, porque son súper vistosos. ¿Por qué? Porque en la noche el color rojo se ve negro. Eso es normal. Si no, todos los pájaros, los machos que intentan atraer a celdas, pues estarían muertos al día siguiente, porque cualquier otro animal lo pillaría en el nido. Claro, pobres los guacamayos. Sí, terrible. Realmente es el mejor camuflaje. Mira tú, hasta ciencia aprendemos viendo estos casos ovni que no fueron tales, por más que, o sea, a mí algo que me llama la atención, me desagrada en realidad, es cuando yo veo la gente que está empecinada en creer, o sea, creer, o sea, como que renunciaron, no sé si al cristianismo o a qué religión, para sentirse disque más libres, y su nueva religión son estos asuntos del fenómeno ovni, porque cuando tú les dices, no, mira, hay estas pruebas o por lo menos estas posibles evidencias o indicios de que este sea un caso falso, pasa por ejemplo con las momias de Nazca, pasa también o pasaba con este asunto del supuesto globo de Pachacamac, se te saltan al cuello como si les hubieras insultado a su mamá, o sea, es terrible, es tóxico mira, total ese asunto. Yo no puedo culpar también porque yo voy a ver el video hoy de años, solamente por este tema de la discusión de que sí, parece que sí. Yo lo veo al globo caminando, porque pareciera que camina, los reflejos de los autos que van acercándose, la manera en que estas orejas metalizadas y esta parte no metalizada, pues es el parecer que son no 2 orejas sino 4 patas. Es que se ve y se va moviendo y parece que esto camina de verdad, ¿no? Pero mucho tiene que ver con lo pésimo que es el video, con las ganas de creer también, porque en verdad te engaña el ver una cosa así al revés, y parece muchísimo a las medusas que nos han estado mostrando
estos últimos años que han estado rondando las bases militares, que se parecen, no hay que mentir, se parecen muchísimo, pero cuando tú ves un globo volteado al costado del fotograma que se ha mostrado, te das cuenta, yo soy Vox Bunny, es exactamente eso, claro que sí. Sin embargo, al revés, a la distancia, con solamente verse los colores y los brillos metalizados, ese brillo a veces confunde también, pues, y la manera en que se estaba moviendo. Mira, hasta podría creer, en verdad, que era, a ver, ya es una tontería lo que voy a decir. Suéltala. Hasta me lo comería, hasta lo contraría diciendo que vieron un lobo poseído que estaba caminando en la Panamericana, pero no voy a comprar que era un ser o lo que venga, ¿no? Porque el lobo era un lobo. La manera en que se movía sí era rara, para que eso no voy a explicar. Increíblemente han pasado ya tantos años. Por la calidad del video y por la lejanía, ¿no? Han pasado ya tantos años que esto en algún momento se convertirá en algo que nos guste en Misterios al Anochecer. Un retrocaso, porque en realidad ha pasado ya cada vez más años, ¿no? Y hasta ahora genera, cuando se vuelve a tocar el tema, cierta incomodidad por parte de algunos que simplemente no es que quieran saber, es que quieren creer, y ese es el quid de la cuestión. Pero bueno, oye Masaru, más allá de eso, tu ponencia del día de hoy sobre fraudes ufológicos estuvo muy buena, muy buena. Lo que me dio mucha lástima es que no la pudimos concluir como quería, porque simplemente el tiempo era corto y el material es extenso, ¿no? O sea, sobre mentiras, lastimosamente hay mucho más que hablar sobre verdad. Es una pena, es una lástima enorme, ¿no? En el tema de la ufología. Es algo terrible en general en el mundo del misterio, no solo en lo ufológico, sino también en lo paranormal, en lo espiritual. Cuántas mentiras, cuántos embaucadores hay. Terrible. Misterios al anochecer. Minutos finales de Misterios al Anochecer, entonces. Hemos tenido en la mayor parte de este programa a Masaru Uechi, con quien hemos estado conversando respecto a la fantasía, el fraude y otras cosas que hay entremezcladas con la realidad del fenómeno ovni, del mundo del misterio, de lo paranormal e incluso de la espiritualidad. Cómo es que a veces lo irreal mancha incluso lo más puro, como es esto último que les menciono, la espiritualidad, la gran esperanza del ser humano. Pero hablando justamente de cuestiones espirituales, estos días he estado leyendo un libro muy interesante, escrito hace ya algunos años, en 2017, un libro escrito en España por Olga López Molina, que tiene también otros libros interesantes. Este libro se titula La voz de los pioneros, y pues trata sobre un mundo que quién sabe si podría ser real, con matices, con diferencias, pero básicamente el mundo que le esperaría a la humanidad dentro de más de 2 siglos, después de un gran desastre. El libro, tampoco voy a hacerles demasiado adelanto, porque ustedes pueden adquirirlo a través de la internet. Hay formas, buscando a Olga López Molina y, como digo, el libro La voz de los pioneros. Bueno, a grandes rasgos trata de una investigación que se llevaría a cabo en el siglo XXIII. Entre el 23, por ahí llegando al 24 inclusive, en una tierra totalmente cambiada geográficamente, pero sobre todo a nivel del alma del ser humano, a nivel de la cultura de la humanidad y de cómo nos interrelacionamos y por qué y para qué vivimos. La protagonista principal se llama Irene y busca formar parte, y ya desde las primeras hojas se ve que lo logra, de un proyecto histórico, un proyecto que en ese lejano siglo XXIII busca reconstruir
cómo era la vida común de los seres humanos en el planeta Tierra del siglo XXI. El proyecto se llama Pioneros XXI y de ahí viene el nombre, La Voz de los Pioneros del libro. Bueno, Irene tiene intereses históricos, entonces se apunta a este proyecto y lo que ocurre es que ha pasado un gran desastre, así lo llaman, que acaba no solo con gran parte de las ciudades y de la humanidad, sino con los registros que se tienen de cómo era la vida, no digamos ya en el siglo XXI, sino incluso hacia atrás. Está todo en una nebulosa, se han perdido desde los libros comunes y corrientes de papel, que ahora, curiosamente, por algún motivo, espero que no sea un motivo oscuro, un motivo malévolo, parece que nos dicen, no, eso ya no es necesario, desastre de los libros de papel, ahora todo tiene que estar virtual, digital. Cosas que al final no existen más que en una pantalla, se te malogra, como siempre digo, ese aparato tecnológico, le entra algún tipo de virus, no sé, llega la obsolescencia programada y eso no existió nunca jamás, ¿no? Pero bueno, es lo que ahora. Entonces, no sabemos por qué motivo, pero se pierden grandes registros. Es un volver a empezar para la humanidad. Y en algún punto de lo que ahora llamamos Estados Unidos y en otros puntos del mundo, investigadores encuentran servidores informáticos, es decir, el corazón de lo que conocemos ahora como Internet, que todavía podían ser revitalizados y la información podía ser extraída. Entonces ahí está un mar, un océano de información de cómo era la vida en ese tiempo, digamos los videos que subimos a Internet, programas de podcast, blogs, fotografías. Entonces, dentro de todo esto, la protagonista busca escuchar, busca indagar, mejor dicho, y recuperar lo que ella denomina como la voz de los pioneros. ¿Quiénes eran los pioneros? Personas que estaban teniendo un despertar espiritual en medio de esa época que sería nuestra época también, caracterizada por un fuerte materialismo, desesperanza y en los que ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? La gente suele estar más preocupada por llegar a fin de mes con un mínimo de dinero, las empresas explotan, los gobiernos oprimen en mayor o menor medida y entonces pues la gente no tiene tiempo para la espiritualidad, no tiene tiempo para plantearse un mundo distinto y mucho más justo, un mundo con la vista puesta en lo trascendente. Así que lo que dicen es que allá por 2050 se produce un gran apagón debido a manchas solares, debido a una serie de asuntos, y se suceden una serie de catástrofes que llegan incluso al punto de que todas las ciudades costeras del mundo quedan sumergidas bajo metros y metros de agua. Perece muchísima gente, la economía mundial se derrumba por completo, los estados, las naciones quedan anárquicas y en medio de todo esto toman control las empresas devoradoras como si fueran nuevos señores feudales. Pero dentro de esto justamente surge un personaje, no vamos a adelantar su nombre, que es quien descubre, basándose en un texto espiritual que es llamado el libro azul en esta historia, donde se habla de la energía última. Y este científico, aislado en algún punto de lo que quedaba de Alaska, pues logra descubrirla y crear algo mucho más poderoso que la Internet, a lo que llama MagesNet, que llega de forma gratuita a todo el mundo. Y con esta forma de energía gratuita, de fácil acceso y todo, se produce la gran revolución. La gente rompe las cadenas de la opresión de las empresas terribles que habían asumido el control del mundo y se reconvierte todo al camino de la solidaridad. De hecho, en la época del siglo XXIII, en la que está ambientada la trama de la historia, se dice que la gente ya no usa la palabra trabajo, sino más bien la palabra servicio,
¿no? Hay una escuela de servidores públicos. Ahora, cuando hablamos de servidores públicos, nos imaginamos, pues, ya sabemos, ¿no? Alguien que esté en una oficina, malhumorado, quizá mal pagado y con pésimo trato también, ¿no? Entonces, pero no, sino que ahí, en esos tiempos, sería un privilegio servir a los demás y vas pues acumulando, por decir así, puntos de servicio, y con eso pues ya obtienes una especie de canje de lo que quieres, entre comillas, comprar, la comida, los servicios, etcétera, ¿no? Entonces es una visión bastante interesante de cómo sería el futuro, pero sobre todo habría logrado la humanidad un gran despertar espiritual con esta liberación de las cadenas del capitalismo salvaje, pues habría logrado justamente poder volver sus ojos hacia el interior, y sería una sociedad futura profundamente espiritual. Entonces, Irene encuentra dentro de todo lo que hay en estos antiguos servidores de la desaparecida Internet un blog de una de estas pioneras llamada Natalia, que escribe sus textos en el año 2017. Donde ya conocían el libro azul, que viene siendo la guía que utilizan en el siglo XXIII, y que muestra sus esperanzas, muestra un mundo que quisiera llegar a conocer en forma de poemas, y que es curiosamente el mundo que ya se llegó a construir en ese siglo XXIII, donde además, si bien muchos lugares han desaparecido bajo las aguas, es tanto el cataclismo que otros se han levantado como nuevas tierras en el Atlántico y en el Pacífico, y son lugares que buscan ser colonizados por una población humana mucho menor, con una biodiversidad también en el mundo muy inferior a la actual, pero con más esperanza en los corazones. Tanta esperanza que al final del libro se produce un hecho increíble, fabuloso. No les voy a decir exactamente con nombre, pero digamos que viene una gran esperanza desde lo espiritual, personificada. Y así es como termina el libro. Ustedes dirán, ya me lo contaste todo, pero en realidad son solamente cosas puntuales. Los invito a leer La voz de los pioneros. Es un libro que no los va a dejar indiferentes, y sobre todo que nos invita a pensar en otros tiempos, en futuros que quizás serían posibles. ¿Y cuál es el libro azul del que hablan, aunque no lo mencionan por su nombre en La voz de los pioneros? Bueno, ustedes pónganse a pensar, es un libro que lo hemos también referido muchas veces y continuaremos haciéndolo en Misterios al Anochecer. Así que amigos, hemos llegado al final del programa. Un fuerte abrazo para todos. Esto último ha sido una cápsula literaria, una recomendación, La voz de los pioneros, de Olga López Molina. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Un gran saludo para todos los que están en Radio Arequipa Internacional, en Radio Los Andes 99.5, en Radio Estación Lamas 96.3 y por supuesto también en Edenex.es, la radio del misterio, y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos estamos escuchando. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.